Silencio. Luces, cámara, acción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Santiago, bienvenidos a Gran Angular, este programa de cine que te fascinará. Hablaremos con nuevos realizadores cinematográficos y con realizadores ya consumados. En esta ocasión hablaremos de la literatura en el cine. ¿Qué te parece? Algo fundamental porque de ahí derivan los argumentos, los guiones, todo lo que tú ves en la pantalla. Primero veremos la editorial con Mario Muñoz y después con Emilio Aguilar, que nos hablará de cine mexicano con esta película fascinante de los adioses. Voy a hacer un comentario breve sobre la relación entre el cine y la literatura. Por lo general, al público, digamos, mayoritario, el que asiste regularmente a las salas, sobre todo para presenciar películas de corte comercial, creo que se le escapa muy a menudo que hay una relación muy estrecha entre el cine y la literatura, y una de esas relaciones tan evidentes es que una buena parte de la producción, inclusive de películas que podemos denominar comerciales, están basadas en obras literarias, ya sea en novelas como los famosos bestsellers, o novelas clásicas, o novelas contemporáneas que no entran dentro de la categoría del bestsellers. De igual forma, hay numerosas películas que están basadas, por ejemplo, en relatos, en cuentos, en obras teatrales, y algunas de las técnicas del cine en sus orígenes, pero también hasta la fecha, han sido tomadas desde luego de procedimientos literarios, y viceversa. También la literatura se ha ido enriqueciendo con los aportes del cine. Si bien el cine y la literatura son dos lenguajes distintos, el cine es un lenguaje llamado icónico, es decir, a través de imágenes sobre todo. La literatura pues es un lenguaje escrito. Estas relaciones han sido tan estrechas que, por ejemplo, hay directores que a su vez han sido escritores, por ejemplo, o escritores famosos, importantes, que a su vez han colaborado con guiones para el cine, de tal manera que hay una continua fluencia, y esto le ha dado un sello muy importante a algunas películas y directores que son emblemáticos. Pienso, por ejemplo, en Stanley Kubrick, que prácticamente toda su producción está basada en obras literarias que adaptaba él mismo a sus películas. Pienso también, por ejemplo, en Luis Buñuel, que llegó a adaptar algunas obras importantes, tanto de la literatura francesa como española. Y bueno, así que la lista es numerosa. Mismo Clint Eastwood ha hecho este tipo de adaptaciones. Este capítulo se lo dedicamos a la literatura, y para eso quiero mencionar una película que se estrenó en el pasado Festival de Cine de Morelia y que lleva el nombre de Los Adioses. Esta película está íntimamente relacionada con el elemento literario porque su protagonista es Rosario Castellanos, interpretada por una maravillosa Karina Gidi, y la película nos lleva desde la pubertad de Rosario Castellanos hasta su etapa adulta al lado de Ricardo Guerra, interpretado por un formidable Daniel Jiménez Cacho. Creo que esta película tiene un valor esencial, y es que las películas biográficas en nuestro cine han sido bastante desafortunadas. Las biografías no nos salen. A los estadounidenses les salen muy bien, a los franceses les salen increíbles. Las películas biográficas mexicanas siempre pretenden hacer una suerte de ensalzamiento del personaje, de generar gran orfebrería, estatuas de bronce, que no nos permiten intimar ni empatizar con lo que sería un personaje histórico, un personaje literario, un personaje artístico, que nos convoque, que nos llame, que nos guste, y del cual podamos justamente entender y apreciar cosas de la vida.
Creo que esta película se desliga de la idealización de un personaje literario e histórico para mostrarnos un elemento fundamental en la vida de cualquier persona, que es la relación amorosa y al mismo tiempo creativa con una pareja. Creo que esa es la enorme fortuna de esta película. Aborda un momento en la vida de Rosario Castellanos fantástico en términos de creación literaria, pero nos muestra al mismo tiempo las contradicciones y los problemas que someten la vida no solo de una mujer dedicada a la escritura como ella, sino de un porcentaje amplísimo de las mujeres que poblaron este país a mediados del siglo pasado. Creo que es un documento que nos permite entender muchas cosas, no solo de la mexicanidad, sino de la mujer en este país, ¿no? Me parece muy pertinente, por otro lado, que se retome la vida de una escritora tan importante a la cual el cine mexicano sin duda le debía una película honrosa. Creo que esta película lo logra sin ninguna duda. Por otro lado, Natalia Beristain debutaría hace un par de años con una película que se llama No quiero dormir sola, que abordaría la relación de una chica con su abuela. La abuela tiene una enfermedad degenerativa que va a empezar a colapsar la relación y al mismo tiempo unificarla, ¿no? Creo que Natalia Beristain en esa película ya nos regalaba unas dosis muy potentes de mucha empatía, de mucha sensibilidad en el elemento femenino, y creo que Los Adioses retoma partes muy brillantes de su película anterior para darnos otra vez, de manera literaria y cinematográfica, elementos muy sensibles y muy destacables de la vida de Rosario Castellanos. Pero ya no solo es la Rosario Castellanos que podemos especular de manera literaria, sino es la voz cinematográfica de una nueva autora la que nos permite entenderla a nivel de imagen y sonido, y eso me parece muy interesante. Recomiendo ampliamente que vean esta película y los conmino a que vean mucho y más cine mexicano. Nos vemos hasta la próxima. Generalmente se piensa y se polemiza acerca de si el cómic es o no literatura. En lo personal, creo que sí lo es. Hoy vemos muchísimas películas basadas en cómics. Vamos a la sección de Soundtrack, en donde escucharemos al experto Agustín Wiris, que nos hablará de una película llamada American Splendor, una película basada en un cómic autobiográfico. Y más adelante te escucharemos a ti, para nosotros es muy importante, en Sondeo Cinéfilo. ¡Vamos! Y pues como el tema de hoy fue la literatura, sin meternos en el debate clásico de si la novela gráfica entra o no en este género, pues yo me metí de lleno, me tomé la libertad y vamos a hablar de American Splendor, una película dirigida por la dupla de Shari Springer Berman y Robert Pulcini por ahí en 2003, una película independiente que gustó bastante en nuestro país, en los niveles indies del cine. Bueno, nos habla de Harvey Pekar, autor de esta novela gráfica homónima al nombre de la cinta, American Splendor, que nos habla con cierto cinismo y cierto humor negro sobre la cultura norteamericana, lo floja que es, lo sucia que es, lo turbia, ¿no?, de su naturaleza como tal. Esta cinta mezcla la ficción, mezcla el documental, pero bueno, ya que lo que nos acontece es la música, pues también el soundtrack es bastante bueno, ya que de Harvey Pekar en la vida real, ya que no contaba con muchos recursos económicos y para ir día a día, pues hacía de vez en cuando algunas cuantas críticas de jazz, las publicaba en algunos diarios, en algunas revistillas. Y pues yo siempre he dicho que este soundtrack es bastante bueno para aquellos que no son muy adeptos o se quieren acercar un poco a este género musical. Tenemos a los grandes como Dizzy Gillespie, Lester Young, Oscar Peterson, John Coltrane y demás, ¿no?, clásicos del género como Stardust. Nunca está de más oírlos en una buena película, una película independiente, una película con un sentido del humor bastante irónico, bastante amargadón. Y lo divertido es ver a este Harvey Pekar real y a este Harvey Pekar falso y a todos los personajes, ¿no?, que salen, su versión real, su versión ficticia. Yo les recomiendo mucho American Splendor, tanto la película como el soundtrack, donde van a encontrar dentro de la película también otros géneros musicales como The Clash o Marvin Gaye, pero el soundtrack está basado un poco en el jazz y nunca está de más escucharlo y reconocerlo. Así que bueno, yo me despido y como siempre invitándolos a que escuchen mucha más música, vean mucho más cine y yo los veo aquí para la otra con otro soundtrack para todos ustedes. Hola, soy Antonio Riestra y la película que me gusta o que quiero recordar ahora es Simón del Desierto,
de Luis Buñuel. Me gusta sobre todo por estas imágenes opuestas, donde un hombre, digamos sabio, está en un pedestal y siempre es tentado por el diablo, interpretado por Silvia Pinal. Nunca tiene miedo hasta que el diablo está muy cerca de él y de repente aparece en tiempos modernos bailando música estridente, ¿no? Y él se quiere alejar, pero el diablo dice que no se puede ir, que ahora de alguna manera está vendido. Y antes de eso, en medio del desierto, en tiempos digamos de Jesús, aparece un Boeing 747 en medio de la película. Entonces pues eso me parece genial. Si bien es cierto que la literatura ha tenido una influencia absoluta y total en el cine, también es cierto que el cine ha tenido influencia en la literatura. En la recomendación del día, Eber García nos hablará de Nosferatu, una película extraordinaria en donde vimos al primer vampiro de la historia, obviamente basada en un libro. Y después veremos a Mario Muñoz, que justamente tocará ese tema incisivo en el que polemizaremos un poco acerca de si la literatura realmente ha influido en el cine o viceversa. Yo soy de la idea de que mucha literatura estuvo avanzada a su tiempo. Allí tenemos a los beatniks, Ginsberg, Kerouac, Burroughs, con películas como On the Road, que estaban absolutamente fuera de su línea de tiempo. Así que bueno, vamos a escucharlos y después tú me dices qué opinas. Hablaremos de una película muy importante. Esta es Nosferatu, que está relacionada, más bien íntimamente relacionada, con Drácula de Bram Stoker de 1897. La película, que se hizo en 1922, pertenece a una corriente muy importante que es el expresionismo alemán, que se destacó por sus escenarios, sus angulaciones, la forma de tomar la cámara, como el caso de este director prolífico que es Friedrich Wilhelm Murnau, que en 1922 realiza Nosferatu. El título es uno de los principales problemas que no se pudo adaptar a la novela original, porque la viuda de Bram Stoker no pudo y no quiso más bien ceder los derechos de autor. Tuvo que cambiar incluso también la personificación de Nosferatu y cambiarle el nombre. Ahora era el conde Orlok, en lugar de ser el conde Drácula. Los dientes, en lugar de ser colmillos a los lados, los tuvieron que hacer hacia el frente. La trama es muy sencilla. Mandan a Jonathan a través de los Cárpatos para visitar al famosísimo conde Orlok y entregarle unos documentos. Él, a través de toda esta travesía, se da cuenta que empieza a sentir escalofríos y distintas cosas que no le parecen normales. Por otro lado, Ellen, su esposa, se queda en la ciudad esperándolo como una eterna enamorada, porque esta película también proviene del romanticismo alemán y la novela tiene toda esa herencia del romanticismo, sobre todo en el personaje, que si bien es un monstruo, su naturaleza es así, es romántica y trata de robarle el corazón, pero textual, a Helen. Lo que hace Nosferatu de ser una película tan grande son sus primeros efectos. El caso de la cámara desencadenada que inaugura Murnau y posteriormente la vuelta de manivela. La cámara desencadenada es una técnica interesante en donde parece que está flotando como si fuera un Steadicam. Pasa por distintos lugares para que de forma rápida y audaz se pueda meter incluso en nuestras entrañas. Esta película, Nosferatu, es el mejor homenaje que se le puede hacer a Drácula de Bram Stoker. Hasta la fecha no conozco ninguna adaptación tan buena, exceptuando la de Francis Ford Coppola de 1992, pero que ni siquiera tiene el nombre tal cual. Se llama Drácula de Bram Stoker. Y bueno, la película es de mis favoritas por tener todos estos elementos expresionistas, el enrarecimiento de la escenografía, la pulsión de los personajes y uno de los grandes temas de la tiranía y sobre todo de la peste, porque era 1922, pasaba algo interesante en la humanidad. Analícenlo y se los dejo de tarea. Bueno, mi nombre es Gerson Varela y creo que mi película favorita se llama Despertares. Es con este actor, Robin Williams, exactamente es el actor. Bueno, es de un libro de Oliver Sacks, que se llama Despertares, y trata sobre unos pacientes que sufrieron encefalitis letárgica. Es una enfermedad que los paraliza y este médico encontró una forma con un medicamento que se llama levodopa de despertarlos. Es una historia sobre un caso clínico muy famoso y es una historia muy bonita.
Where are you going? I would do all the things that you people take for granted. I'd go for a walk. I'd look at things. Creo que desde los orígenes del cine, desde el principio en que empieza su desarrollo en el siglo XX, algunos de los procedimientos, técnicas, estrategias cinematográficas han pasado a formar parte de la literatura. Por ejemplo, determinadas novelas que están estructuradas sobre la base de cortes, es decir, la narración no es lineal, es una narración basada en rupturas espaciotemporales. Pienso también en algunos procedimientos como el denominado elipsis, que es cuando se suspende la información más importante de una película para que el espectador complete esa imagen que la película no ofreció deliberadamente o cortó en su momento climático. Y también en el caso de la literatura, el lector debe de completar esos vacíos de información. También pensemos en la importancia del diálogo, que tanto en la literatura como en el cine tienen una importancia muchas veces central. El manejo de las imágenes, por ejemplo, las técnicas de la descripción en el cine, en fin, son muy variados procedimientos, como sería también el proceso de concentración en el caso de la narración cinematográfica, y en el caso de la literatura hay una tendencia novelística a un proceso de simplificación en la medida en que se narra aquello que es realmente importante y prescindiendo de elementos que distraerían la atención del lector. Creo yo que en esa medida, de la misma forma que el cine hace participativa la intervención del espectador, de la misma manera la literatura busca una serie de recursos en préstamo del cine para mantener viva la atención de los lectores mientras van leyendo el desarrollo de una historia. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Finalmente, en el cine todo lo escrito es literatura. Vamos a nuestra sección de animación con Jorge Serrallonga, que nos hablará de Carity, la caja de cuentos. Y más adelante veremos el cortometraje del día, un cortometraje fascinante llamado El Ítamo, del director Apolo Atanasio, basado en la novela El Ítamo, de un escritor maravilloso jalapeño llamado Iván Uriel. Vamos a verlo. Quisiera platicar de la película animada del 2009, Carity y la Casa de los Libros. La película trata de un niño de 7 años que tiene problemas en la lectura y recibe una herencia que no lo toma como con bastante alegría. Son libros los cuales tienen el riesgo de desaparecer porque no están siendo leídos. Técnicamente es maravillosa, son postales increíbles y de una calidez y una textura maravillosa. Ilustraciones prácticamente cuadro por cuadro, en el cual tienen una magia y una sensibilidad importante. Tiene algunas críticas, pues se vuelve un tanto predecible, sin embargo nos lleva, la historia nos va adentrando y nos va dando ese valor a la lectura, sobre todo aplicada hacia los niños. Dominique Ponferry es un viejo lobo de mar en el mundo de la animación. Ha dirigido y ha supervisado animaciones en diferentes tipos de proyectos, como Un monstruo en París o la película de Atlantis. Pero un caso curioso y particular que veo dentro de este director es que es el supervisor de animación de una película de huevos y un pollo. Imagínense la trayectoria de este personaje que detona incluso a hacer su aporte dentro de la animación nacional. Carity tiene una relación bastante importante con los personajes de literatura que conocemos, así es que si quieren ver una película que tenga que ver con todo el contexto que conocemos dentro de las historias y a su vez disfrutar cada cuadro y cada movimiento animado de manera tradicional, Carity y la Casa de los Libros es un proyecto que no se pueden perder. Yo soy Jorge Serrallonga y me tengo que ir, es tiempo de animar. Hasta luego.
Espero hayas disfrutado tanto como nosotros este programa. Literatura en el cine, fundamental, ¿no? En cada programa trataremos un tema distinto, en donde expertos darán su punto de vista y el tuyo también nos interesa, y mucho. Así que, soy José Santiago. Nos vemos en el siguiente Gran Angular. Voy a seguir porque me tengo que ganar a mí mismo. Wow.